Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo cordial del profe Armando. Hoy estaremos hablando de los aparatos de medida y mediciones eléctricas en las materias de electricidad y electrónica automotriz. Para ello comenzaremos a hablar del multitester. El multitester, ¿qué es el multitester? El multitester es un instrumento de medición que me ayuda a medir magnitudes eléctricas, como ser el voltaje alterno, el voltaje continuo, el amperaje alterno, el amperaje continuo, me ayuda a medir la resistencia, me ayuda a medir la frecuencia y me ayuda a medir la capacitancia de condensadores. Entonces, un condensador me ayuda a verificar todas esas magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico electrónico. Dentro de los multitester tenemos dos tipos de multitester, el multitester analógico y el multitester digital. El multitester analógico se caracteriza por tener una pantalla amplia, ¿no? Eh, la cual consta con una aguja, ¿ya? Que se despliega de izquierda a derecha por medio de una curva o línea segmentada donde están las escalas de medición de las diversas magnitudes, voltaje, intensidad y resistencia. El multitester siempre va a contar con dos puntas de medición, la punta roja y la punta negra. Eh, Seguidamente también tenemos el multitester digital. La característica principal de este multitester es que la pantalla es más chica y que también me muestra datos numéricos en la pantalla. Aquí vemos una muestra de un multitester digital de uso general común, que vemos los tres dígitos de su pantalla display, los cuales me mostrarán los valores de las magnitudes medidas, voltaje, resistencia, amperaje. Ya entrando un poquito a ver la estructura del multitester, podemos ver que tiene su pantalla display, donde me muestran los datos que vamos a medir. Tenemos en la parte central la parte de lo que es la llave selectora, ¿ya? Y las diversas funciones de las magnitudes que se miden. Para comenzar tenemos el botón de apagado, de encendido y apagado. Luego tenemos acá la función de voltios. En esta sección podemos medir voltaje. Voltaje alterno, si nos fijamos acá dice AC. Seguidamente podemos medir la intensidad, pero una intensidad mínima, desde de 200 microamperes a 200 miliamperes. O sea, en esta función de amperaje podemos medir máximo hasta 0.2 amperes, nada más, que es chico. Tenemos acá otra función de amperes también, pero ya de una escala más grande, que son 10 amperes. Tenemos también en este sector de acá la función de HF, que es la ganancia de un transistor, el cual también va enlazado junto con este zócalo donde se insertan los transistores NPN o PNP, el cual nos ayuda a medir el beta de un transistor, la cantidad de veces que amplifica un transistor. Seguidamente tenemos la función de diodos. La función de diodos me ayuda a verificar o hacer la medición de los diodos. Luego tenemos la función de resistencias. Claramente aquí podemos visualizar el símbolo de omega, y nos hace referencia a que podemos medir desde 0 a 200 ohmios y tenemos un valor alto desde 0 hasta 200.000 ohmios. Entonces, para poder medir resistencias. Y por último podemos medir el voltaje continuo. El voltaje continuo es aquel que es positivo y negativo de una batería. Ya en la parte inferior, en este caso en la parte lateral derecha, tenemos los conectores eléctricos o las puntas de medición. Donde dice COM va siempre la punta negra. Donde dice voltios, ohmios y miliamperes va la punta roja. Y cuando necesitamos medir amperajes mucho más altos como el de 10 amperes, tenemos acá el conector para 10 amperes. Acá tenemos un multitester un poquito más avanzado, podríamos decir, ¿no? Este multitester tiene, si nos fijamos acá, tiene la función para medir condensadores, la capacitancia de los condensadores. Y en esta sección de acá está la función de condensadores, que se miden desde 2 nanofaradios hasta 20 microfaradios. También tenemos acá su conector de ganancia de su zócalo para los transistores. Y tenemos acá
4 conectores eléctricos, ¿no? Acá tenemos el común, el cable negro, acá tenemos ohmios, ¿no? Y voltios, y acá tenemos la función de miliamperes y acá tenemos la función de 20 amperes. Al igual que el otro, casi realiza las mismas mediciones con la única diferencia que me mide condensadores. En el lado de derecho tenemos una ficha técnica de este multitester, donde nos muestra la pantalla LCD, la selección de rangos que es manual, tiene una perillita, el voltaje DC, voltaje alterno, el voltaje continuo, el voltaje actual, la resistencia, la frecuencia, la capacitancia, la prueba de diodos, todas las características que puede tener este multitester. Seguidamente tenemos un multitester autorrango, ¿no? Este multitester autorrango tiene una llave selectora, pero solamente selecciona las funciones a medir: voltios, milivoltios, resistencia, frecuencia, amperaje, eh, miliamperes y apagado. Si hacemos un poco de memoria, podemos ver que los multitester anteriores tienen acá una llave selectora o una perilla que me selecciona qué escala de medición necesito para medir determinada magnitud. No tengo que tengo que ser bien certero para poder seleccionar la escala adecuada. Mientras que este de acá, automáticamente el multitester realiza su autoajuste. No necesitamos ajustar a 20 voltios, a 50, a 100, sino que nosotros solamente colocamos las puntas de medición y automáticamente él se va a autoajustar y nos va a mostrar acá el valor en pantalla. Este multitestercito de acá podemos ver que nos mide voltaje alterno, voltaje continuo, amperaje alterno, amperaje continuo, puede capturar la pantalla, tiene además iluminación, me puede medir resistencia, me puede medir frecuencia, me mide diodos, me mide condensadores, ¿no? Y además me mide continuidad. En la parte inferior podemos ver los tres conectores para las puntas de medición: 10 amperes, el común que es el negro, y fíjense que acá la punta roja podemos medir voltios, ohmios, frecuencia, condensador, diodos, continuidad y miliamperes. Prácticamente no necesitamos cambiar mucho la punta de medición. Entre otros tipos de multitester podemos tener el multitester automotriz, que es el que nos compete en el área de autotrónica. El multitester automotriz siempre viene con un precio un poquito más elevado que los multitester comunes. Tiene equipos adicionales, tiene acá por ejemplo una sonda térmica para medir la temperatura, tenemos acá las puntas de medición intercambiables, tenemos agujas, tenemos garfios, tenemos las puntas normales y además tenemos acá dos caimanes, ¿no?, que se pueden intercambiar en las puntas. Además tenemos acá una pinza amperimétrica, me ayuda a medir el amperaje que consumen los cables y además me ayuda a medir las RPM del motor, que eso ya lo estaremos viendo en el respectivo curso práctico, ¿no?, del manejo de este tipo de multitester. Otro tipo de multitester es el multitester de bolsillo. Es pequeño, si bien en la parte de izquierda se ve que fuera grande, podemos apreciar que es un multitester bien chico. Fíjense que puede abarcar en la palma de la mano tranquilamente. Es autorrango, generalmente estos multitester tienen la función para medir voltios alternos, voltios continuos, tiene para medir ohmios, tiene para medir diodos, continuidad y condensadores. Fíjense, tiene una capacidad máxima de 600 volts, tiene sus respectivas puntas, la negra y la roja. Las aplicaciones del multitester en el automóvil son variadas porque nos puede ayudar a hacer mediciones en el sistema de arranque, en el sistema de sentido, en el sistema de carga, en los cuerpos electrónicos, en las redes multiplexadas, en las direcciones electrónicas, en la inyección electrónica, en los sistemas de navegación, en los servomotores, prácticamente en todo lo que es electricidad y electrónica automotriz. Entonces, es de suma importancia saber manejar este instrumento para los diagnósticos en el vehículo. Siguiendo con la explicación de lo que es multitester, veremos ahorita lo que es el multitester digital.
No, ya en un video anterior les había explicado que hay varios tipos de multitester. Aquí tenemos un multitester relativamente chico, ya, de uso general. Su costo debe estar entre 50 a 60 bolivianos. No, habíamos visto que el multitester digital tiene su pantalla display, donde muestra los datos numéricos. ¿Ve? Ahí tenemos los dígitos. Y habíamos visto también que en la parte central tenía lo que es la llave selectora junto o alrededor de ella las funciones que puede realizar el multitester. En la parte inferior o en la parte derecha en este caso tenemos los conectores eléctricos de las pinzas de medición. Bueno, para comenzar tenemos una llave selectora. Esa llave selectora en primera instancia está en off, apagado, encendido, y en este sector de acá podemos medir corriente alterna ACB, que puede medir desde 200 hasta 300 voltios alterno. En el lado izquierdo tenemos la función de voltaje continuo DCB, que podemos medir desde 200 milivoltios, en este caso desde 0.2 voltios hasta 300 voltios continuos, si logran apreciar. No, seguidamente, yendo a la parte izquierda, tenemos la función de ohmios. Aquí está el símbolo de resistencia, la letra omega. Y tenemos acá, fíjense, tenemos puntos rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos rojos o 5 puntos rojos que me van a identificar la función de ohmios. Desde 200 ohmios hasta 200.000 ohmios. Entonces tenemos ese rango de medición. Seguidamente tenemos la función de diodos, que está con un punto blanquito solamente. En esta función solamente podemos medir diodos además de transistores. ¿Está bien? Luego tenemos acá la función de ganancia de un transistor, el HFE, que hace un momento habíamos charlado, que me indica la ganancia o me puede medir la ganancia o el beta de un transistor, obviamente insertando en este zócalo a un transistor NPN o PNP. Luego tenemos la función de amperaje alto de 10 amperes. Y por último tenemos el amperaje bajo desde 200 microamperes hasta 200 miliamperes. Entonces, para ello nosotros debemos insertar las puntas de medición, que son dos. La punta negra siempre debe ir en el común. Y en primera instancia, para medir o hacer mediciones generales de voltaje, de resistencia, de amperaje chico, aquí debemos colocar donde dice voltios, ohmios y miliamperes. Entonces ya nuestro multitester está listo para poder ser operado. Si yo necesitara medir un voltaje o un amperaje más elevado, tengo que cambiar a la función de amperes, a la función de 10 amperes. Luego la llave selectora debería estar en 10 amperes, ¿no? Y obviamente debo proceder a hacer la medición correspondiente. Bueno, en este multitester podemos apreciar también que dentro de la pantalla me aparece un icono de la batería. Eso quiere decir que este multitester tiene la batería agotada, ¿no? Es necesario cambiar para poder realizar las mediciones correctas. Bueno, por otro lado, tengo a la mano este otro multitester, ya que es de un rango de medición más amplio, que también tiene sus ondas de medición, tiene su pantalla más amplia, tiene acá su llave selectora, tiene la función de encendido, ¿ya? Y tiene también la función de hold. El hold es el que captura la pantalla o congela la pantalla. Si nos fijamos acá, tiene algunas otras funciones un poquito más avanzadas, se podría decir, ¿no? Tengo, fíjense acá, la función para medir 200 miliamperes y 10 miliamperes continuos. Tengo la función para medir voltaje alterno, fíjense el símbolo de alterno, desde 2 voltios hasta 750 voltios alterno.
tengo el voltaje continuo de 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Bueno, también tenemos la función para medir resistencias desde 200 ohmios hasta 20.000 ohmios, ¿no? Entonces tenemos el símbolo de ohmios ahí. Y tengo la función para medir continuidad y lo que es diodos. También tenemos la función para medir ciclos, duty, y también tenemos la función para medir ángulo duel, ¿no? Estas dos magnitudes se utilizan o se ven más que todo en el vehículo y son las que nos corresponden estudiar. Por consiguiente, este multitester nos puede ayudar a realizar algunas mediciones de magnitudes del vehículo. Y básicamente eso. Y en la parte inferior tenemos los conectores para las puntas de medición. Tenemos acá el común, ¿no? El COM, este de acá. El COM siempre va a ser la punta negra. Tenemos la función de voltios, ohmios y diodos, que son las mediciones genéricas que se hacen. Luego, si necesitamos medir miliamperes, tenemos que cambiar a este otro conector. Y si necesitamos medir amperes, en este caso podemos medir hasta 10 amperes, tengo que cambiar a este otro conector. Y los datos me aparecerán en la pantalla. Además que cuando voy cambiando la llave selectora, me indica en la pantalla, si logran visualizar, me indica dónde deben estar conectados mis bornes. Entonces, este multitester es de gran ayuda para realizar nuestras mediciones. Este y el anterior y muchos otros más tienen generalmente el mismo manejo u operación. Lo único que varía es las funciones de medición y las escalas o rangos más elevados para la lectura. Todo esto va a depender en función al costo, ¿no? Generalmente en la parte de introducción a lo que es electrónica y electricidad comenzamos con este, pero cuando ya uno se especializa en el área puede comprarse un multitester de calidad y también obviamente que va a salir más caro, pero le va a ayudar a hacer diagnósticos asertivos dentro de la reparación del automóvil. Y eso es todo con respecto al multitester.